Bueno, ¿Quién empieza? esto es tuyo. Cosa bonita. Silvia Fernández Barrio, ganadora del Martín Fierro Digital. Un aplauso para ella. Una maravilla, Sí. Silvita. Gracias, Te corazón. felicito. Un placer enorme tenerte acá con nosotros. Un lujo. Para mí es un placer estar con vos, te juro. Gracias. Amo trabajar con vos. Contame un Voy a- poquito de qué se trata el Martín Fierro Digital. El Martín Fierro Digital, yo digo, el otro día cuando fue la ceremonia, sentí como que estábamos haciendo historia. ¿Por qué? Porque eso era el futuro. O sea, lo digital va a ser el futuro. Esto Sin duda. no sé dónde va a terminar Sin duda. dentro de unos años. Sin duda. Entonces, y era muy gracioso, porque había una cantidad de chicos jóvenes, por no decir otra palabra, pero recontra jóvenes. Y entonces, en un momento que me olvidé de agradecerle a Aptra, mil gracias mil gracias a Conexión Abierta, todo lo que tenía pensado me lo olvidé. Y me sorprendió y dije, bueno, en realidad ellos, los bloggers, los youtubers, no tienen ni idea de quiénes somos nosotros, No, por supuesto. porque no entran en esta televisión, No. ni ahí. Y nosotros no sabemos quiénes son ellos, porque no entramos en el mundo de ellos tampoco. Pero creo absolutamente que nos une algo que es la comunicación. Sí, sin la duda. buena comunicación. Sin duda, este colectivo que está pasando, si no te subís a ese colectivo, te quedaste afuera. Obvio. Hoy por hoy la comunicación va a cambiar seguro. Está cambiando. Sí, sí. Sabemos que hay cosas que van descendiendo, como puede ser la lectura en papel. Sí. Sabemos que la televisión también va descendiendo la cantidad de encendido. Sí. Pero la gente joven, como decís vos, está manejándose a través Olvídate, todo. de esto. Todo pasa por el teléfono todo, celular. Todo. Tableta hay por ahí, alguna tableta, pero Sí. todo pasa por el Sí. teléfono. Todo lo rápido, toda la inmediatez. Es más, subían, por ejemplo, y iban filmándose mientras subían. La verdad que muy interesante, y fue muy interesante lo que dijo Luis Ventura, que dijo, cuando nosotros elegimos a los candidatos, nos vamos a la radio, los miramos, los tenemos ahí, vamos a los canales de televisión, acá, y de una cantidad de gente sabemos qué tenemos que hacer. Acá eran millones y millones de personas. Claro. Claro. Y tenían que decir, entonces hubo muchas críticas a ese Martín Fierro, o sea que tuvo la pimienta de todos los Martín Fierro, porque toda la vida ha pasado eso, pero yo digo, yo creo que todos estos jóvenes tienen que ir con propuestas para ver cómo hacemos para que eso siga estando, para que el Martín Fierro digital siga estando y se haga de manera que todo el mundo esté más contento. Seguro. Pero realmente fue fantástica, excelente. Siempre genera este tipo Siempre, de toda la vida disputas fue. el Martín Fierro, Sí. pero es el premio de la televisión o de la radio, en este caso Claro, digital, que claro. todos queremos tener. Claro, Que claro. todos queremos tener. Yo creo que es el premio más importante para mí, de te la digo, radiofonía y ahora va a ser de digital seguramente. Para mí fue un Bueno, nosotros lo hemos disfrutado. placer enorme. Tenemos 3 Martín Fierros por este Sí, programa. sí. Y bueno, personalmente también tuve la satisfacción de ganar el año pasado en radio, de manera individual, Sí. lo cual me da un placer enorme cada vez que llego a casa Es lindo, y los veo ahí, realmente estoy muy contento. Estoy muy Sí, contento. es re lindo, es re lindo. Así que bueno, Bueno. pasada la felicidad, ayer fue, ¿no? Que salió un titular en los diarios. ¿Qué Sí, pasa con el en realidad es sarampión? una alerta Ya sé, es del un Ministerio de linda Salud, alerta, ¿eh? Ministerio de Salud, que habla de que hay riesgo de que venga el sarampión de vuelta acá a la República Ahora, ¿cómo es Argentina. posible que teníamos una enfermedad erradicada y de pronto la tenemos de vuelta? Desde el año 2000 no hay sarampión autóctono en la República Argentina. El año pasado hubo 3 casos. Era un chiquito que había viajado con su familia al sudeste asiático. Cuando vino hace cumpleaños y se infectan 2 chiquitos que estaban en la fiesta. Quiero decir, es una Que enfermedad... deberían haber estado vacunados. Claro, es muy importante. Es una enfermedad altamente contagiosa. Muy. Vos recordás el sarampión, quizás la gente... yo tuve sarampión. Claro, quizás la gente más grande como nosotros, el sarampión es una enfermedad que tenías que tenerla, pero la vacuna sale en 1963 y entonces con esto cambia la historia del sarampión. Pensá que en el mundo, el año pasado, se han muerto 90.000 personas, principalmente chicos, y es una de las principales causas de muerte en el mundo, en chicos, el sarampión. Es una enfermedad que comienza... Ahora, ¿es un sarampión diferente al que yo tuve, por No, ejemplo? no es diferente. Es una enfermedad viral que se transmite fácilmente a través de Sí, mi hermano y yo estábamos los dos enfermos. de la tos, del habla, del estornudo, y pasa esto, ¿no? Que se transmite de hermano a hermano cuando no están vacunados. Ahora, mueren chicos, muchísimos. En Europa hay un brote importante, en Rumania, Sí. en Italia, en Alemania, recordemos hace poco tiempo también en California, hubo un brote ahí en la zona de donde está Disney. Que no era autóctono, que era importado. Que era importado, pero claro, pasa que los grupos antivacunas están generando este desastre, y yo la verdad que lo decía hoy en C5N, Lo hablamos mucho acá. yo juzgaría a esos padres que permiten que su hijo muera por una enfermedad inmunoprevenible, porque es una enfermedad que haciendo
inoculando a esa persona con la vacuna, que es una vacuna segura y eficaz, y ha reducido la muerte enormemente. Si pensamos que entre el año 2000 y 2016 se evitaron más de 20 millones de muertes por la vacuna, ¿te das cuenta? es absurdo pensar que no vacunar a tu hijo. Entonces está habiendo una movida también en Italia de justamente juzgar a padres que los chicos se mueren por sarampión. Y se mueren, porque comienzan a tener al principio fiebre, una tos seca, conjuntivitis, catarro, aparecen unas placas dentro de la boca, en la mejilla del lado de adentro, unas placas blancas, son las placas de Koplik, y después empieza a brotarse, primero en la parte de las orejas, en la nuca, y después todo el cuerpo. Íntegro, me acuerdo. Íntegro. En Argentina, la vacuna está en el Calendario Nacional de Vacunación. Primera dosis al año y la segunda dosis al ingreso escolar, o sea, a los 5 o 6 años. Si no tuvieron esas dosis, tiene que vacunarse a los 11 años con un refuerzo. Ahora, yo me acuerdo que cuando vos ibas al colegio vos tenías que tener las vacunas, Sí, si no, claro. no entrabas. Bueno, esto se contradice, se contrapone un poco, es mi discusión eterna. Digo, si es obligatoria la vacuna, cuando vas al colegio no te dejan entrar. Obvio. Sin embargo, se contrapone con la ley de educación. ¿Por cuándo puedes negar la educación y no tener el certificado de vacunación? Sí, Me pero, parece a ver, igual... hay que pensar con un poco de sentido común. Claro. A lo mejor hay que cambiar esa ley. Me parece aparte una responsabilidad social importantísima de los padres, porque muchos dicen, no, pero mi hijo... Pero es que eso es prevención. Mi hijo no se enferma, dice, mi hijo no se enferma. ¿No se enferma por qué? Porque tenés Todos los demás en están una aula de vacunados. 30 chicos. Hay 2 que no se vacunan, pero los 28 padres Claro. son responsables con sus hijos y protegen Obvio. a estos 2 que no se vacunaron. Tengamos presente que del 65 para abajo, los nacidos en esa fecha, no necesitamos vacunarnos. Se considera que estamos, dentro de ese grupo, inmunizados. Ahora, los que tienen 2 dosis de vacuna adultos no tienen que vacunarse. El quien duda puede hacer un control de laboratorio para saber si tiene anticuerpos, o sea, la defensa contra el sarampión. Y en el caso que no tuviese, se puede volver a vacunar siendo adulto. Creo que 2 más 2 es 4. Para la única manera de prevenir es estar vacunado. Sin duda, y las complicaciones son severas, va de la ceguera, la meningitis. La gente tiene que tener cuidado si viaja. Estos países eran algunas partes de Brasil. El Venezuela. sarampión está en todo el mundo. Venezuela es un caso, el alerta se despierta justamente porque hasta el año pasado, 4 países de la región tenían sarampión. Ahora son 9. Y Venezuela tiene 800 y pico de casos de sarampión, porque esto se asocia también a la pobreza, Obvio. a la falta de higiene, la falta de sanitarios, de aguas, de cloacas. Tiene todo que ver con esto. La gente está migrando de Venezuela. Entonces, esta movida que es global, también pasa en Europa, con los migrantes, también pasa en Europa, toda esta movida rápidamente llega. Imagínate que viene un micro con chicos de Venezuela, que la incubación son 10 días, no tiene síntomas, pero puede transmitir la enfermedad. Llega, empieza con esta tos, catarro, y es fácilmente contagiable. O sea, que no pasaría si si nuestros chicos estuviesen todos vacunados. La tasa de vacunación es alta, pero no es óptima también en Argentina. Debiera ser. Está cerca del 90%, pero deberíamos llegar al 95%. Tengamos presente que a pesar de que hay gran proporción de chicos vacunados, hay un 10% en la primera dosis que se llama falla de la vacuna. Que no generan anticuerpos los chicos esos. Por eso el refuerzo. Y después en el refuerzo un 5%. Si sumamos a través del tiempo esos chicos más los que no se han vacunado, el riesgo en Argentina de tener sarampión afectaría a 750.000 chicos. Toda una población. Enorme, enorme. Bueno, hizo todo esto. Está aquí presente con nosotros el doctor Silvio Tati, que es jefe de Tocoginecología del Hospital de Clínicas, y vamos a hablar acerca de papilomavirus humano, del famoso HPV. Todo lo que hay que saber. Que no es lo mismo que HDP, pero es así. Todo lo que hay que saber. No se lo pierda, enseguida venimos, tanda, y estamos aquí de vuelta. Cienza Argentina.
el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Cienza Argentina, la salud es nuestro compromiso. Mi secreto para tener pestañas más largas y cejas con más volumen es Ecogear. Ecogear contiene extractos naturales, es hipoalergénico y sin parabenos. Con el rostro limpio y sin maquillaje es muy fácil de aplicar. Usa Ecogear día tras día y en pocas semanas vas a notar los cambios. La revolución en cejas y pestañas llegó con Ecogear. Ecogear, naturalmente bella. Probalo vos también. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Bueno, hablemos de HPV. Estamos aquí con el doctor Silvio Tatti, que es profesor titular de tocoginecología de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por venir. Sé que estás resfriado, estás No con un poquito pasa de nada. mocos, pero un placer tenerte acá con nosotros. Sos la persona referente nacional para nosotros acerca de HPV. Hay muchos referentes nacionales, pero te agradezco Bueno, la vos presentación. sos modesto, uno de ellos, digamos. Podría ser. Bueno, contanos un poco, porque la gente escucha mucho de HPV, escucha acerca de la vacuna, hay muchos mitos, algunas verdades acerca... Muchos miedos hay. Y mucho miedo. Mucho miedo. Y mucho miedo acerca de HPV. Mira, ¿Qué yo es? creo que, primero, gracias por la invitación. No, un Y placer. segundo, quisiera dar una información verídica basada en evidencia, porque Claro. no podemos dar otra información desde la Universidad de Buenos Aires. Excelente. El HPV existe desde los egipcios y está en todos los papiros. O sea que convivimos con el HPV hace muchos años. Cambiamos nuestras conductas hace 50 años y ahora el HPV se difundió entre hombres y mujeres. No es una enfermedad de mujeres solamente, o sea que es bigenérica, claramente. ¿Y cómo afecta? Afecta causando verrugas genitales a hombres y mujeres, primer punto. Y después, cáncer orofaringeo, que son los nuevos cánceres que desconocíamos hasta hace 5 o 6 años, que los Exacto. causaba el HPV. Cáncer de faringe, decís boca, garganta. Boca, lengua, garganta, hipofaringe. Ajá. Claramente 80% casi vinculado a HPV. Wow. Y eso O sea, perdón, que te interrumpa, supera al tabaquismo esto ahora. supera el tabaquismo y compite con el tabaquismo. El problema es que el tabaquismo está bajando y está subiendo los cánceres por HPV en orofaringe, claramente, y después los cánceres que sabemos, básicamente cáncer de cuello, vulva, vagina, ano, hombres y mujeres, ano rectal, es decir, dentro del recto, y pene en el hombre. Sorprendente, ¿no? No, Muy el miedo no sorprendente. es porque sí. El miedo no es sonso. Ok. O sea, existe desde hace muchos años. ¿Desde qué década más o menos se empezó a tener conciencia acerca de la peligrosidad de este tipo de virus y la relación de este virus con estos tipos de cáncer? Te hago una historia muy breve. Lo sabemos desde Rigoni Stern en 1890, donde vio que las prostitutas tenían cáncer de cuello y las monjas no lo tenían. Y dijo, acá hay algo. Claro. Después hay un periodo negro en donde probablemente por las guerras no se investiga más. Y a partir de la década del 60, anticonceptivos orales y demás, hasta Surhausen, década del 80, Premio Nobel de Medicina, ¿Por qué lo de conceptivos orales? porque los anticonceptivos orales cambió el paradigma de la sexualidad, Ah, claramente. ¿No es cierto? La mujer se pudo cuidar y estar más segura. Antes era bastante diferente. o sea que había más relaciones sexuales por los anticonceptivos. Ahora sí. Claro. Y por supuesto ahora hay inicio de las relaciones sexuales muchísimo más tempranas que antes y era otro paradigma social del que vivíamos. Claro. Pero con Surhausen, primero Surhausen pensó que era el herpes, después pensó que era la tricomona. Imagínate cómo tricomona es un parásito. Y después dijo, no, esto es otro virus, y ahí enganchó con el HPV, y ahí en el año 84, si mal no recuerdo, en Heidelberg empezó el HPV, y el HPV se empezó a encontrar en una enorme cantidad de cánceres. Imagínate que hasta hace 5 años
no sabíamos que los cánceres orofaringeos también tenían HPV. O sea que es un tema bastante de discusión en las parejas porque a veces hay muchas culpas, porque el hombre va a la consulta con el urólogo, la mujer va al ginecólogo, entonces dice, tiene que verse su marido o su pareja y viceversa. Entonces ahí viene, pero vos tenés otra pareja que yo no lo sé. ¿Es siempre de transmisión sexual o puede haber una transmisión que no sea sexual? Mira, habitualmente es de transmisión sexual. El problema es que yo puedo haber tenido una novia o pareja a los 18 años, Claro. otro a los 25, otro a los 33, otro a los 45 y otro a los 60. Yo no puedo determinar quién me contagió el VPH, clarísimamente, porque el VPH tiene una forma de estar en la piel y en las mucosas y quedarse como guardado ahí para que la gente nos entienda. Como latente. Como latente, exactamente. Vos dijiste la palabra técnica. Y que se expresa en algún momento de inmunodeficiencia. Por ejemplo, tuviste un estrés, tomás corticoides, se te murió un familiar, tuviste un accidente terrible o una operación muy grande y se expresa. ¿Es esta pareja lo que tuviste hace 20 años? No lo sabes. Es como comúnmente se dice, te bajaron las defensas. Exactamente. Ahora, la vacuna, pues siempre hay mucho, como decía Silvia, hay temor a la vacuna, porque dice, no, mi hijo tiene 11 años o mi hija tiene 11 años y yo le doy esta vacuna que tiene que ver con la sexualidad. ¿Los padres no tienen conciencia de la sexualidad de los chicos? Los padres yo creo que en el fondo tienen conciencia de la sexualidad de los chicos, pero la sexualidad implica cierto grado de responsabilidad y adultez. Y creo que los padres en cierto momento, a los 11 años, siguen viendo a los chicos como chicos. Claro. Cuando en realidad en la Argentina tenemos el 15% de embarazo adolescente, para darte un dato nacional. Que Si no- empezaría que 12 años, 11, 12. Obviamente, tenemos un embarazo a los 15 años, 15% Claro. en 15 años. Entonces, la sexualidad de la Argentina es esta que les estoy diciendo, no podemos pensar que los chicos a los 15 años están haciendo absolutamente nada. Y Ahora, por Tati, eso, sí, perdón, terminar. sí, por eso es que la vacuna se da a los 11 años, Guillermo, porque vos la tratás de dar antes de que comiencen a tener relaciones sexuales. Esa sexualidad de la que vos hablas, del 15-15, ¿no? 15%, chicas de 15 años. A mí me da la sensación como que los varones deben empezar antes. ¿Y hay un estrato social donde eso se ve más? Yo en lo es personal, horizontal y en los- lo personal no discriminaría ni por género, ni por edad, ni Ok. por estrato social. Yo creo que todas las patologías se dan en todos los estratos sociales. Que en algunas se muestren más que en otras, te diría que Claro. puede ser más visualizable. El cáncer de cuello te diría que sí es de un estrato social más bajo, pero no es porque se dé menos ahí, sino porque es por falta de acceso y falta de prevención. Claro. Imaginemos que una persona nos está viendo en este momento y tiene 30 años. ¿Esa persona puede vacunarse siendo hombre o mujer? Definitivamente sí. Vacunarse el hombre te diría que hasta los 26 años, Ujú. sí, y la mujer no hay límite de edad para vacunarse. Pero la recomendación es hasta los 45 años como máximo. ¿Cuánta gente contrae cáncer de cuello uterino en la República Argentina por año? Entre 4.800 y 5.000 mujeres nuevas por año. ¿Y cuál es la mortalidad? ¿Cuántas personas mueren? 2.000 mujeres mueren por año en la Argentina de una muerte absolutamente evitable. O sea, vale decir que si esa población estuviese vacunada, esa gente no moriría. No, definitivamente lo que yo te quiero decir, que países con programas exitosos de vacunación, como pueden ser los países de Finlandia, Noruega, Inglaterra inclusive, tienen muy baja tasa de mortalidad por cáncer de cuello. Es una situación muy excéntrica que alguien se muera de cáncer de cuello de útero. ¿Habría que hacer más campaña de vacunación? Mirá, Quizá insistir un poco más. Hace muy poco, el 4 de marzo, se instituyó como el Día Mundial del VPH, Exacto. para que las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel mundial divulguen la vacunación para VPH y la existencia del VPH. Porque lo que sucedió es que la vacuna se lanzó en el 2006, estamos a 12 años, y la verdad que se lanzó con un éxito muy importante porque era la primera vacuna anticáncer, después de la Claro, vacuna exacto. de hepatitis B. Y las tasas de vacunación, incluyendo la Argentina, bajaron notablemente. Entonces, creo que hay que volver a retomar esta historia de que realmente hay que vacunarse. Si nosotros analizamos nuestro Plan Nacional de Vacunación, a partir del 2011 es obligatorio para mujeres y a partir del 2017 es obligatorio para hombres de 11 años en forma gratuita y para población de riesgo en forma gratuita, como pueden ser trasplantados de órganos sólidos y HIV positivos. Entonces, esto es muy importante que la población lo conozca.
absolutamente gratuita en estas condiciones. Pero lo que pasó es que al principio tuvo una alta tasa de adhesión a la vacuna y ahora está cayendo, como que la población se está acostumbrando a no dársela, lo cual es un error enorme, porque la vacuna es eficaz en la mujer vacunada o en el hombre vacunado, claro. Pero la idea es que no circule más el virus entre hombres y mujeres en Argentina, y para que no circule más el virus entre hombres y argentinas los tenemos que tener vacunados. ¿Siempre se contagia si una pareja tiene uno de ellos el HPV? Yo te diría que habitualmente sí. No significa que desarrolle alguna enfermedad o cáncer. No, a ver, la infección no es sinónimo de cáncer. Bien. Esto es algo que tenemos que diferenciar muy bien. La infección es sinónimo de verrugas, infección o curación, porque muchísimos casos, como la gripe, se cura espontáneamente. La infección por HPV, casi en el 70-80% se puede curar espontáneamente, pero el problema que tenés es ese 20% que no se cura, que es indolora, claro, inodora e insípida, como el agua, por decirlo de alguna forma, no sabe que la padece y va avanzando y haciendo lesiones precancerosas y finalmente a los 45 años lesiones cancerosas. ¿Qué pasa con las lesiones precancerosas cuando se encuentran? Siempre se pueden tratar. Siempre se pueden tratar y siempre se pueden curar en el 100% de los casos. Con tratamientos mínimos, no con tratamientos que deformen la anatomía, que traigan infertilidad, que puedan traer problemas como malformaciones, o etcétera, etcétera. Ahora imaginemos que nos está viendo una persona que tiene un HPV y que le han hecho por ahí la resección de ese HPV. ¿Esa persona puede vacunarse o no? ¿Tiene un sentido vacunarse o no? Sí, tiene muchísimo sentido. La pregunta tuya es muy inteligente. Te voy a decir por qué. Porque hay 2 trabajos que avalan la vacunación posterior al tratamiento, porque el VPH puede recurrir después del tratamiento, es decir, volver. En cambio, en la población vacunada la recurrencia es solo del 2%. Bueno, vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos, ¿te parece? Bueno. Gracias. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Conocé los planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares de Andar, la obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-725836, www.sssalud.gov.ar, RNOS 122-104, RNEMP 1252. Esto que estábamos hablando recién de los grupos antivacunas, que desgraciadamente están apareciendo en el mundo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué miedo puede tener una persona por vacunarse, por darse la vacuna del HPV? ¿Efectos secundarios? ¿Pasa algo? Mirá, los efectos secundarios más habituales son el dolor en el sitio de la vacunación, como en cualquier vacuna. Duele en el 80% de los casos y al día siguiente se te va. Después hay un registro de notificaciones de efectos secundarios que maneja el Ministerio de Salud de la Nación y nosotros tenemos muy bien tabulados desde el principio. Fíjate que la cohorte de mujeres vacunadas desde el 2011 es 350.000 por año y ahora, como vamos por los hombres también, deberíamos tener 700.000 por año. De toda la cohorte vacunada, que ahora debe estar en 2.500.000, solo 2 requirieron internación por vértigo y vómitos. O sea, nada que vos me digas una enfermedad que requirió internación por terapia intensiva. Por lo tanto, en la Argentina la vacuna se ha mostrado hiper segura en relación a complicaciones, muertes, accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos fijemos en la Argentina, fijémonos en el mundo. La OPS, Organización Sanitaria Panamericana de la Salud, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en un statement que es lo que ellos dicen,
recomiendan continuar con la vacunación. Efectos adversos hay en todo el mundo, a la gente le duele, etcétera, etcétera, pero de ninguna manera en su statement más reciente o su posición más reciente dicen discontinuar la vacunación. Estamos luchando contra el cáncer, dando la vacuna. Sí, y claramente lo que pretendemos es ampliar y llegar a todo el mundo con la vacuna. Por último, te quiero preguntar, estamos hablando de la población, pero también los médicos. ¿Tienen conciencia los médicos la importancia de esta vacunación? ¿Qué pregunta? Dígalo, es una dígalo. pregunta, porque Dígalo, significa doctor. colega y colega significa colegiado y colegiado significa que estamos todos juntos. En realidad no estamos todos juntos en esto, quiero ser muy cierto. Algunos estamos muy a favor de la vacuna y otros no queremos saber nada con esta vacuna porque no vemos la enfermedad, como podrían ser algunos grupos de pediatras que ven chicos muy chicos, Claro. algunos pequeños grupos de urólogos o clínicos que piensan que se van a complicar, pero los ginecólogos, y yo soy ginecólogo, que vemos el cáncer de cuello todos los días en el hospital de clínicas y sabemos de lo que se trata, que se mueran mujeres de 40 años con cáncer de cuello, no estamos en contra de esta vacuna. Definitivamente estamos absolutamente a favor de esta vacuna. ¿Esta vacuna se da en 2 o 3 dosis en la República Argentina? 0 y 6 meses, sí, hasta los 14 años y después de los 14 años en 3 dosis. Y el que se ha vacunado con la primera dosis, ¿va a la segunda dosis? ¿Recuerda eso? ¿Hay alguna alerta para ella? La para los alerta familiares? ahora, no te olvides de la segunda dosis. Porque Tendrían que bien. ser, a lo mejor, Prácticamente quedás vacunado de por vida, ¿no es cierto? Con una dosis tenés un título de anticuerpos que en algún momento tus células de memoria podrían sufrir un Alzheimer y ¡puc!, no producir más anticuerpos si te contagias. Pero con 2 dosis es como una dosis a los 6 meses que te activa las células de memoria y la proyección es que quedarías vacunado por lo menos hasta ahora con una protección por 12 años, porque la vacuna tiene 12 años de edad, y después la proyección es que quedes vacunado por 25 o 30 años. Bueno, ¿Qué pasa con la gente más grande? Se me fue el tiempo. Ah, Quería agradecerte chiquito. mucho, Silvio. Pero y- dejala que haga no, la quiero pregunta. agradecer a la Sociedad de Urología, a toda la Ay, Urología, sí, yo te tengo que felicitar. No, yo te tengo que a las felicitar. autoridades por haberme designado miembro honorario de la sociedad y ahora me voy corriendo para la Asociación Médica Argentina a recibir el título. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias, Silvio. Nos vemos el jueves que viene y 19 horas aquí en Telexis. Chau, chau. Medife me cuida.